Hola, os doy la bienvenida al canal. Esto es A por el DELE y hoy tengo el honor de traeros a Miguel, que es un profesor aragonés, experto en pronunciación, y llevaba tiempo queriendo traerle al canal porque como entiende muchísimo sobre este tema y estoy segura de que su conocimiento te puede ayudar muchísimo para el examen de DELE, por fin hoy se hace realidad. De hecho, conocí a Miguel a través de su cuenta de Instagram, que es profe de español barra baja. Pondré abajo todos los enlaces para que lo podáis seguir porque ahí comparte trucos muy valiosos donde os enseña a pronunciar mejor en español. Y nada, estoy muy emocionada de tener esta entrevista contigo, Miguel. Si quieres, preséntate para quien no te conozca, sepa un poco más sobre ti. Ujú. Gracias, Mar. Pues sí, es básicamente lo que tú has dicho. Soy profe de español y me centro en la pronunciación, que es una cosa que en general los profes tenemos un poquito abandonada en clase, porque pues muchos sabemos sobre el tema, pero luego adaptarlo y trabajarlo en clase es otro tema. Entonces, sí, ese es mi trabajo. Tengo una cuenta de Instagram, un podcast y en mi página web está absolutamente todo lo que hay que saber sobre mí. Así que, si te interesa, ahí está, en la descripción todo. Estupendo, sí. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre la fluidez y también la entonación y su importancia en el examen de DELE. Nos vamos a centrar sobre todo en los niveles un poco más avanzados, que es donde de verdad esto empieza a ser ya algo fundamental que tenéis que controlar. Si estás en un nivel de A2, bueno, siempre es importante mejorar, pero no es donde tienes que poner el foco de momento, ¿vale? Más adelante para niveles intermedios y por supuesto niveles avanzados. Exactamente. Eso es, en los niveles avanzados es donde es más relevante a la hora de conseguir el apto o no. Entonces, ya empieza a ser importante no dejar la pronunciación de lado en clase. Sí, hay que tener en cuenta que para la prueba oral se evalúan diferentes destrezas como pues, la corrección gramatical, el alcance de vocabulario, ¿no? Que si repites muchas palabras, si tienes un vocabulario más específico o no, la coherencia de lo que estás diciendo y uno de esos factores es la fluidez. Pero, Miguel, ¿qué es la fluidez exactamente? ¿Cómo podemos describirla? Pues lamentablemente la fluidez no es que esté recogida de una forma muy específica, ¿no? Porque aquí dice, leo textualmente, que la fluidez es la capacidad para articular, seguir adelante, desenvolverse bien y sortear las dificultades que puedan presentarse. Es un poco ambiguo, ¿no? Tiene más que ver con el hecho de avanzar en el discurso que con rasgos específicos del habla. Pero luego detalla un poquito más y dice que es la inteligibilidad de la pronunciación, es decir, que se te entienda lo que articulas, el uso de la entonación, esto es muy importante, para expresar matices de significado, porque no es lo mismo decir no jodas que no jodas. Pues uno expresa sorpresa y el otro expresa ironía. Entonces esto solo ha cambiado la entonación. También la superación de las dificultades, ¿sí? Abierto. Espontaneidad y naturalidad y esfuerzo para expresarse. O sea, el esfuerzo que te cueste eh, expresarte con naturalidad. Y por supuesto también el ritmo del discurso y la realización de pausas en cuanto a cantidad y duración. Es decir, no te pares demasiado ni demasiado tiempo. Estupendo, sí. Y ahora que te estaba escuchando hablar, se me ha venido a la cabeza también la prueba auditiva, que es fundamental también entender, ¿no? Sobre todo en los diálogos, en conversaciones más informales, que no sean muy importante entender el tono significa. Por eso que no solo para el oral, que antes estaba diciendo mucho el oral, creo que también Ujú, para la auditiva esto es fundamental, ujú. 100%. Sí. Y bueno, para sobre todo en nivel ya a partir del B2, C1, se menciona que para tener una buena nota en fluidez, que no te suspendan este apartado, el estudiante tiene que no hacer pausas demasiado largas, además también tener un ritmo constante y expresar matiz de significado a través de la fluidez. Y sobre todo ya en el C1, si uno tiene un acento extranjero, si dificulta también el hecho de que lo tenga, pues que se entienda, ¿no?, lo que está diciendo, te pueden suspender el apartado de fluidez. ¿Qué es esto del acento extranjero, Miguel? ¿Y cómo podríamos aconsejarle a nuestros estudiantes para que logren reducirlo un poco? Pues el acento extranjero, cuando hablamos de tener acento, hablamos de cumplir con unos rasgos que no necesariamente se ajustan o bien a la norma
o bien a los hábitos de un grupo de hablantes. Entonces, por ejemplo, cualquiera que nos esté escuchando puede darse cuenta de que tú y yo no hablamos igual, tenemos acentos diferentes. Pero ¿en qué rasgos lo podemos notar? Bueno, pues tú aspiras las eses, yo no. Podemos ir añadiendo un montón de características concretas y así tenemos pues lo que forma tu acento y lo que forma el mío. Entonces, ¿qué es tener acento extranjero? Pues aquí es básicamente cualquier cosa que no se ajuste a la norma de un hablante nativo de donde sea, porque yo entiendo que hablamos de todos los nativos de español, ¿no? Así que 100%. eso será tener acento extranjero. Y para reducirlo o eliminarlo, lo que tendremos que hacer será copiar los rasgos de un hispanohablante, Ujú. sobre Y todo los de la entonación. sí, perdona que te interrumpa. Cuando dices de imitar, ¿no? Reproducir lo que hace un hispanohablante, aquí viene un poco la cuestión, ¿no? De qué acento. Muchos también me escriben preocupados, ¿no? Ay, yo tengo un acento argentino, tengo un acento canario, o eso no pasa nada para el DL, para empezar. Da igual si eres seseante, ceceante, si aspiras las S, si no. Pero, ¿qué podemos hacer para que el estudiante se enfoque en uno, no mezcle? Que a veces veo que sí que mezclan. Ujú. Sí, eso es una cosa que también te quería preguntar a ti, Mm, porque esto controlas tú. Pero yo tenía entendido que para la prueba oral del DELE era importante ser consistente con la variedad que estés hablando, porque puedes conocer las palabras de todas las variedades, pero pues en general hablamos una variedad. Entonces, en la prueba oral entiendo que es lo mismo, ¿no? O sea, si vas a distinguir entre pues, la Z y la S, entre estos dos sonidos, ujú, pues distingue todo el tiempo, no distingas solo a veces. Si vas a sesear, sesea siempre. Si ceceas, cecea siempre. Y todo es estará así. bien siempre y cuando sea consistente, ¿no? Sí, eso sería lo ideal, ¿no? Que el estudiante sea consistente en cuanto a la variedad, ¿no? Que elija, pero creo que también incluso los nativos a veces, según el contexto, Ujú. cambiamos la forma de hablar. No Por hay, o sea, supuesto. si te vas a uno de mis primeros vídeos, de manera inconsciente estaba intentando, pues, aspirar menos la S o por hacerlo más inteligible, ¿no? Por hacerlo más fácil para el estudiante que viera lo que se escribe y lo que se pronuncia de la misma manera. Por eso que a lo mejor incluso los nativos a veces cambiamos de la manera en la que pronunciamos inconscientemente, por el contexto, por presión cultural, etcétera. Ujú. Sí. Totalmente. Esto es una cosa, además, que me parece que hacemos los profesores de español de exagerar los rasgos más normativos o los más estereotípicos, vamos a decir, pues, porque pensamos que le facilita la vida a los estudiantes. Pero bueno, se la facilita al principio, pero cuando ya estamos en niveles avanzados, no le facilitas la vida, estás poniendo el freno de mano. Entonces, es que no hablamos así. Tú sales de casa, apagas la cámara y no hablas así. Entonces, Ujú. esto es, o sea, hay que darles una muestra real de habla de hispanohablante, porque entonces no van a poder copiar los rasgos de nadie. Es como, por ejemplo, y esto se nota un montón, a mí me preguntan, oye, ¿y puedo ver películas y hablar como ellos? A ver, puedes, pero ten en cuenta que no se habla igual en una película que en la vida. O sea, la dicción es Ujú. diferente, a no ser que haya personajes muy concretos que hablan normal, todos los demás no hablan normal. Y eso es algo que hay que tener en Sí. cuenta. Eso es, no va a ser necesariamente una buena muestra real. Sí, y ahora que pones, por ejemplo, las películas también en los programas de radio, ¿no? Este tono tan característico de los programas de Absolutamente. radio y en la televisión, igual. A lo mejor, bueno, sí, al principio puede ayudar, pero no es el modelo que hay que imitar en este caso. Ujú. ¿Piensas que en este, visto así, el podcast sería como el lugar ideal donde los estudiantes deberían enfocarse para aprender sobre pronunciación y acostumbrarse a escuchar diferentes acentos? Pues yo creo que sí. Yo creo que es una plataforma, digamos, un formato de contenido muy bueno, siempre y cuando Ujú, no sea de un profe de español, porque
ahí es cuando inconscientemente gran parte de nosotros nos adaptamos y cómo sabe el estudiante si se está adaptando o habla así de verdad. Eso es Ujú, complicado. O sea, yo, por ejemplo, en mis podcasts no adapto nada, pero claro, yo soy el tío de la pronunciación. Entonces, de mí yo creo que se espera eso, pero, pero a lo mejor el objetivo de un podcast de un profe de español es que todo el mundo lo entienda. Entonces, yo ujú. no iría a un podcast de profes, sino a uno de nativos. Uno que podríamos escuchar tú y yo dando un paseo, por ejemplo, Sí, sin además que, duda. bueno, gracias a las funciones que te ponen en las aplicaciones de podcast, puedes ralentizar el audio, poner un poquito más lento, Totalmente. parar, ir hacia atrás 30 segundos, hacia adelante 30 segundos, ¿no? Eso creo que es también Ujú. una herramienta bastante útil. Sí, desde luego. Pero claro, tenemos que consumir el contenido de una forma consciente, porque, Ujú, como has dicho tú antes, en la parte del oral, o sea, la parte oral, la parte auditiva, pues tienes que aprender a distinguir la entonación y distinguir estos matices, pero luego lo tienes que articular, lo tienes que aprender a imitar. Si no, ¿qué estás haciendo? O sea, simplemente estás ujú. consumiendo de forma pasiva, pero hay que convertirlo en algo que puedas hacer tú. 100%. ¿Y cómo se pasa a eso de hacerlo más activo? O sea, ¿qué tipo de ejercicio podrían hacer los estudiantes para mejorar su entonación, mejorar su pronunciación antes del examen de DELE? Pues, básicamente intentar ser conscientes de el sonido o los rasgos que están intentando imitar y los que Ujú, están produciendo ellos. Porque esa distancia entre lo que tú produces y lo que quieres producir es el acento que estás teniendo, ¿no? ujú, Entonces, sobre todo desarrollar, o sea, mucho antes del examen, ¿no? O sea, durante todo el aprendizaje, una conciencia de los sonidos que están produciendo y de lo que quieren producir. Y ya antes del examen, pues ya aconsejaría, lo primero, no quemarse mucho, porque si no llegas al examen hecho polvo. Y lo segundo, que yo no he hecho exámenes de DELE, pero he hecho de inglés. Y ahí lo que he hecho ha sido repetir mucho, o sea, shadowing se dice en inglés, ¿no? ujú. De escuchas algo y dices, vale, lo paro y lo repito, con la misma entonación, los mismos sonidos, el mismo todo, ¿vale? Y eres consciente. ¿Y qué he dicho? ¿Y por qué lo he dicho así? Ujú. Vale, otra vez. ¿Lo he dicho igual? Sí. A ver, me grabo. Hasta que tú compruebes que verdaderamente vas clavado. O sea, que poco más y te ponen a ti de actor. No, sí, eso de grabarse creo que es fundamental, ¿no? Porque así Por supuesto. puedes ser autocrítico, corregirte, ser más consciente, porque a Por veces no, en supuesto. nuestra cabeza las cosas suenan mejor. Yo me pongo a Ujú. cantar Shakira y pienso que sueno como ella, ¿no? Pero después en realidad Totalmente. no tiene nada que ver con... Ujú. Sí, sí. Eso es. Con el ruido de la ducha todos sonamos genial. Es verdad. Sí, sí. Pues esto, a ver, al final esto es lo mismo que con cualquier otra tarea del Lele, ¿no? Porque para poder progresar tienes que medir ese progreso, tienes que ser capaz de medirlo. ¿Cómo Ujú, evalúas la prueba escrita? Pues hombre, hay unos criterios y al final tienes un resultado. Pues puedes evaluarlo en función de todo esto. La prueba oral exactamente igual. O sea, ¿en qué fragmento de todos estos meses tienes más fluidez? ¿El 13 de febrero de 2021 o el 2 de enero de 2022? ¿Qué ha cambiado? Pues hay que medir. Si no medimos el progreso, no progresaremos. sí, además que lo que tú dices, ¿no? Si te grabas y lo vas guardando, tienes como una especie de diario de Por supuesto. dónde estabas y hacia dónde vas. A veces cuesta ver que progresamos, la gente se frustra, piensa que no avanza, pero en Ujú. verdad sí, poquito a poco, ¿no? Te vas acercando cada vez más hasta ese Eso es. objetivo que tienes en mente. Eso es. Y además, Mm, en el caso de todo el tema relacionado con la pronunciación, hay una cosa que es muy ingrata, que es que el progreso no es lineal o no siempre es lineal. Eso es ujú, muy frustrante, porque imagínate que estás practicando día tras día tras día y dices, joder, es que no mejoro, no me sale, no me sale, no me sale. Y de repente un día algo hace clic. O sea, algo hace clic, no. O sea, tú haces un microajuste ujú. consciente y de repente todo tiene sentido y todo encaja y ¡pum! Pues eso pasa. Pero el mes de sentir que no progresas, te lo comes. O sea, ¿Y tú hay que ser piensas paciente. que, sí, piensas que es cuestión de entender cómo se hace para pronunciar de esa manera?
o de verdad entrenar los músculos o la manera de articular hasta que consigues llegar a ese sonido? Pues en mi experiencia se consigue mucho antes entendiendo que, Ujú, que pronunciando a lo loco. Hay gente que tiene muy buen oído, gente que, o sea, tener buen oído aquí vamos a entenderlo como la capacidad de distinguir entre lo que tú estás pronunciando y lo que está pronunciando el de enfrente. O sea, eso es tener buen oído, ser capaz de comparar. Entonces, esa persona va a hacer todas las pruebas necesarias conscientemente para imitar el sonido que tiene delante, hasta que lo haga. Ensayo-error. ujú, No sabe cómo lo está haciendo, pero lo está haciendo. Vale, éxito. Por otro lado, tenemos al resto de los mortales, los que no tienen un oído increíble, que tienen un oído normal, que eso sí que van a necesitar ayuda. Porque si yo estoy diciendo, no, es que la R se pronuncia así, rrr, y tú no ves nada, pues, mm, claro, a lo mejor piensas que estoy haciéndolo con la parte trasera de la lengua. Y si yo no te explico que se hace delante, pues vas a estar haciendo vibrar la lengua en la garganta. ujú, Entonces es muy importante crear esa conciencia de qué está pasando, qué tengo que hacer con la lengua, dónde la tengo que poner, qué rasgos tiene este sonido. Y volvemos a lo mismo. Igual que sí. explicamos el subjuntivo, igual que explicamos toda la gramática, pues esto también, De hecho, bueno, has cogido el ejemplo de la R, ¿no? Que es lo que más suele costar, sobre todo a los totalmente. alumnos que tengo franceses, siempre me preguntan esto de la R. ¿Y cómo puedo? Y si no pronuncio la R, ¿cómo? eh, Ujú. cuesta eso. Sí, sí. Pues eso es, mándamelos a mí. Al curso de Miguel. Sí, sí. No, realmente esto es una cosa que cuesta un montón, porque no tenemos un sonido, o sea, este sonido se da en menos del 10% de las lenguas del mundo. Pues Ujú, eso es que tienes un 90% de probabilidades de no pronunciarlo en tu lengua. Eso es un sí. salto muy grande. Y el problema viene cuando lo utilizas en palabras que pueden malinterpretarse, ¿no? Porque, por Ujú, ejemplo, entre pero y perro hay ujú, una diferencia. Si las pronuncias las dos igual, ahí es cuando, sobre todo de cara al DL, ¿no? Cómo te ujú. perjudica más, Eso porque es, no hace que sea inteligible la frase por sí. totalmente. Mm, Pero aquí yo creo que hay que también ser un poco consciente de que no se tratará necesariamente de pronunciar perfectamente, articular perfectamente todos los sonidos, sino de ujú, que haya suficiente contraste como para que se entiendan. Y esto es algo mucho más simple, porque no tener acento es ser capaz de pronunciar todos los alófonos de una variedad. Vale, perfecto. Porque pues a mí no me va a salir pronunciar tu variedad igual que tú, se me notará. Pero si pronunciamos todos los fonemas, que son, digamos, los sonidos que distinguen significados del español, que tenemos 17 consonantes y 5 vocales, ya estamos. O sea, con eso tu discurso ya es inteligible, ya tienes una parte. Y no importa que digas pero y perro, porque no hay duda. O sea, no hay duda de que la segunda es lo que tú quieres pronunciar una doble R, pero no te sale. Pero se entiende que hay contraste. Por lo tanto, inteligible. ujú. Entonces, tampoco es bueno obsesionarse con lo tengo que articular perfectamente, porque es que a lo mejor eso no es la diferencia entre ser apto y no. A lo mejor es más Exacto. importante, bueno, 100% es más importante la entonación. Sí, que la entonación también es una de las grandes olvidadas, ¿no? Y a veces, pues yo me encuentro con muchos estudiantes que no cambian el tono, tienen un tono como demasiado plano. Y claro, eso perjudica a la Ujú. hora de evaluar la fluidez. Para trabajar la entonación, igual, ¿no? Escuchando, reproduciendo. em, no sé si tienes algún consejo más sobre esto, Miguel. Sí, yo creo que cuanto más conscientes seamos de lo que está ocurriendo, mejor. No es lo mismo que te diga, si te hago una pregunta, como, ¿vas a ir al médico? Vale, pues al final, al médico Ujú, asciende. Vale, es una pregunta directa, las preguntas directas ascienden. Vale, pues esto es una cosa súper fácil de recordar, porque cada vez que un alumno o una alumna diga cualquier pregunta que termine en "ah", pues tiene que ser respondida con sí o no. ujú. Súper fácil de enseñar. Una frase, un minuto te cuesta. Luego, pues vamos integrando otras variables, ¿no? Pues, ¿qué pasa
si la frase cae aquí, ¿qué pasa si a mitad de frase, en una frase larga, hacemos que suba esta palabra? ¿Y qué pasa si hacemos que la misma palabra baje? ¿Cómo cambia el significado? Ah, pues sí, cambia así, es verdad. Pues eso, o sea, tenemos que hablar de ello, tenemos que preguntárnoslo y Ujú. trabajarlo de forma específica, porque si no, pues tú lo vas a hacer como en tu lengua materna, que no tiene nada que ver necesariamente con el español. Nos equivocamos al pensar que la entonación es algo intuitivo. Sí, en tu propia lengua sí, pero en una lengua extranjera no. Esto hay un ejemplo que me gusta un montón, que esto lo dice Aaron Pérez, que es un tío que sabe una barbaridad de fonética. ¿Tú te acuerdas de Pingu? Claro, sí, Tenemos sí, la misma edad, ¿te acuerdas de Pingu? el Vale, pingüino. Pingu no hablaba, Pingu solo entonaba, solo hacía Era como me, ¿no? Una cosa así, decía me, o sí, no me acuerdo bien sí, sí, exactamente, eso es. Hacía un ruido, pero Ujú. tú entendías lo que estaba intentando expresar por la entonación. Pues Pingu se doblaba. O Qué sea, no fuerte. claro, o sea, hay Pingu alemán, Pingu español, Pingu japonés, porque la entonación no es igual en todos los idiomas. Por lo tanto, hay que doblarla. Ujú. También Ahora que imagínate lo al dices, es doblador de verdad, Pingu. o sea, es como un recuerdo desbloqueado ahora mismo de Pingu. Totalmente. Pues ahí Qué lo fuerte tienes. que se doblara. Ujú, Claro, para entender si uno hacía una pregunta, si se enfadaba, si contestaba, o si la ignoraba, o si era con ironía, con ujú. rintintín, con... Qué fuerte. Sí, Voy a sí. ver Pingu otra vez, a ver cómo lo entiendo. Sí, sí, pues eso, fíjate si es importante que, que hay que doblarlo. Qué gracia. Estupendo. Bueno, pues Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo. Me encanta tenerte aquí y nos has dado muchísimas claves para mejorar en cuanto a la fluidez de cara al examen de DELE y bueno, también para aprender español en general. Y bueno, cuéntanos dónde podemos contactar contigo, si los estudiantes están interesados en tu curso, pues a dónde pueden ir, tu Ujú. podcast. Pues básicamente, en cualquier plataforma que busquéis profe de español, debería saliros yo por ahí arriba. Entonces, en mi Instagram, profe de español barra baja, y mi página web, profedespañol.com. Y ahí estoy. Siempre Estupendo. encantado de atender a todo el mundo. Y el podcast es también Profe de Español. Sí, sí, profe de español. Ujú. Estupendo. Pues nada, muchísimas gracias, Miguel. Espero tenerte por aquí en otra ocasión. Cuando tú Estás quieras. bienvenido siempre a venir. Ha sido un placer. Y nada, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Eso es. Gracias, Mar.